Hola amigos, gracias por estar hoy aquí conmigo. Vamos a conocer un perfume que tengo que dar las gracias a una de nuestras seguidoras. Muchísimas gracias, un beso enorme, que tuvo el detalle de enviarme una muestra de su perfume Alaya. Y tengo que decirlo, lo agradezco muchísimo y casi voy a tener que crear la sección de los perfumes enviados por mis seguidoras porque ya lo sabéis, no puedo comprar absolutamente todos los perfumes que hay en el mercado. Tendría que tener una fortuna que no tengo, con lo cual vuestras aportaciones no es que sean importantes, son importantísimas y básicas. Así que muchas gracias por darme este decant, con el que gracias a ti conoceremos a Alaya. Alaya, de la casa Alaya, este es el primer perfume que saca de su colección. Alaya es una marca paralela a Shiseido, ¿de acuerdo? Con lo cual ya podemos entender que nos vamos a encontrar con perfumes aromas especiales. Y lo primero que voy a decir es que me gusta por lo arriesgado de sus aromas. Muy interesantes, vamos a tratar de desgranarlo para entender este aroma. Empezamos diciendo que es un perfume de la familia Cuero, del año 2015. Sus notas de salida es aire de montaña y pimienta rosa. Notas de corazón, peonía, fresia y rosa. Sus notas de fondo, almizcle blanco, cuero y violeta. Bien, lo que nos vamos a encontrar en este perfume es un aroma floral complejo, ¿de acuerdo? Antes os digo, leí opiniones, como suelo hacer, en los foros y demás sobre este perfume, y te encuentras un poquito de todo. Hay que entender que es un perfume que es complicado, sobre todo por el aroma a cuero que nos vamos a encontrar en este aroma. Y hay personas que entienden la complejidad de este perfume y les encanta. Y otras personas he visto que se han visto arrastradas a probar este perfume porque quien le gusta le encanta y habla muy bien de él, y que cuando lo prueban, por llevar aromas en un perfume femenino que por lo normal no se suelen utilizar demasiado, como es el cuero, pues nos encontramos con que les choca demasiado y no les gusta. He ahí de muchas de las opiniones contrarias a este perfume. Es un perfume, yo el aire de montaña, pues no lo sé, yo sí que siento que es un perfume floral que casi resulta fresco sin tener cítricos. No tiene cítricos, pero tú lo hueles y casi te da un olor a limpio, limpieza floral. O sea, esto es como los frizz perfumados que se echan para la hora de la plancha, pero desde luego mucho más especial y con estilo, por supuesto. Muy rico, limpio y distinto. Tenemos, fijaros, tenemos de flores, peonía, fresia, rosa, pero en una composición que prácticamente te hacen una flor única, súper rica. No es un perfume solo de rosa, no es un perfume solo de fresia, no, no, no. Y también tiene violeta, pero no resulta un perfume atalcado. Es delicado, es limpio, es agradable. Tiene una buena parte de almizcle blanco, pero un almizcle limpio que acompaña y da un toque de sensualidad a estas flores. Y luego, muy importante, cuando pasa sobre todo el inicio, el cuero empieza a ser más perceptible. Más perceptible. No todo el mundo va a aceptar esta nota de cuero. Por eso yo os voy a decir y os digo, es un perfume bellísimo, bellísimo. Es de esos perfumes que tiene incluso la sensualidad de esas mujeres que sientes que son sexys, sensuales, sin enseñar nada, sin tener que ponerse un escote, la ves y dices, esta mujer es sexy, sensual, solo con verla. Eso sí, no es para todo el mundo. Hay que probarlo. Me gusta porque es distinto. Es un perfume arriesgado. No es para todo el mundo. Pero usa notas que tiene aquí una complejidad en esos aromas
que están arriesgando un poquito más del resto de aromas comerciales, que es muy fácil darnos perfumes con mucho jazmín, perfumes con frutas dulces, perfumes que tal, de aromas que conocemos mucho. Sin embargo, aquí arriesgan creando un perfume de tipo cuero con una importante base de almizcle y unos tonos florales que flotan en ese aire de montaña y te dejan ese rastro limpio y ligeramente sensual del aroma. Tiene una intensidad, no la he dicho, tiene una intensidad media, no es un perfume escandaloso, pero que en sí lo sientes. No es una intensidad ni una estela enorme, pero que incluso cuando estás parada este perfume resurge y ya cuando gesticulas muchísimo más, ¿no? Pero es de los que se deja sentir con una intensidad media. En mi piel tiene una duración en torno a las 7 horas más o menos. Yo creo, de todas formas, para quienes tengan una buena compatibilidad con este tipo de almizcle que utilizan y que el cuero les puede durar más todavía. Me parece muy bonito, me ha parecido un buen descubrimiento. Mira que había visto muchas veces el frasco de este perfume y me había llamado la atención porque me resulta muy bonito. Tiene unos tallados ahí en el perfume, en el frasco, muy bonito. Pero no había podido llegar a probarlo. Y sin duda, me ha parecido un descubrimiento muy bonito por el arriesgado y distinto de sus notas, que es muy agradable. Pero, por supuesto, hay que decir y hay que tener en cuenta que es para aquellas personas que les guste el aroma a cuero de este perfume. Así que bueno, amigas, has probado este perfume, lo tienes como mi compañera, amiga y seguidora que me ha mandado este perfume. ¿Lo tienes? ¿Lo has probado? ¿Te gusta o no te gusta nada? Cuéntanoslo, que ya sabes que aquí se respetan los gustos de absolutamente todos. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume.